Atmósfera, televisora cristiana. Los escogió, ese es el Dios que puso sus promesas en ellos, en Israel. Pero dice las escrituras que cuando Miqueas sale en escena, se encuentra con un pueblo totalmente confundido, con un pueblo totalmente confuso, con un pueblo que no sabía en realidad qué camino seguir. Aunque ellos decían que Dios era Dios, aunque ellos decían que el Dios de Israel era Dios, sus corazones, sus almas no estaban en el lugar que deberían de estar. ¿Me explico? Cuando usted escudriña el libro de Miqueas, usted se encuentra que en el libro de Miqueas el pueblo se desvió tras sus deseos. Los sacerdotes se desviaron tras sus bajas pasiones. Se olvidaron de rendir culto a Dios y buscaban a Dios solamente cuando lo necesitaban. Mucha gente busca a Dios solo cuando lo necesitan. De resto no le importa a Dios. Solamente cuando la crisis toca el hogar, solamente cuando un problema adverso toca el hogar, solamente cuando un divorcio está a punto de romper el matrimonio, cuando una hija se va con el vándalo del barrio, cuando sucede algo que lastima el corazón, escúcheme por favor. Solamente cuando llega un problema terrible al hogar es cuando pensamos en Dios. Y eso estaba pasando en el pueblo de Israel. Estaba pasando que el pueblo se había olvidado de Dios, que el pueblo había pecado contra Dios y que el pueblo estaba escondido adorando ídolos. Es cuando en el capítulo 6 hay una controversia entre Dios e Israel. Y Dios le dice a Israel en el capítulo 6, verso 2, les dice: oigan montes, montañas y fuertes cimientos de la tierra, el pleito que Dios tiene, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Dios tenía una controversia con el pueblo. ¿Sabes cuál? Que Dios desea que el pueblo lo busque. Él lo único que quiere es que tú lo busques. Lo único que quiere es que tú dejes que entrar su espíritu a tu casa. No aplauda, no aplauda. Usted no sabe ni por qué está aplaudiendo. Yo no soy un ministro del gobierno que los pone a aplaudir por cualquier cosa. Escuche lo que estoy diciendo, lo que el Espíritu está diciendo. Hay un pecado que te está apartando de Dios. Hay una conducta que te está apartando de Dios. Y Dios está pleiteando con Venezuela. Dios está pleiteando con las naciones porque no quieren oír a Dios. Y yo le aseguro que ese muchacho, en sus tiempos normales, se le predicó el evangelio cualquier cantidad de veces. Pero tenemos que llegar a este punto. No es lo que Dios quiere. Y oro en el nombre de Jesús para que esta noche sea liberado. Pero quiero que usted entienda algo, amigo del Zulia, de aquí del Moralito. Es tiempo de enderezarse con Dios. Y lo digo como primera persona y lo expando hacia ustedes. Es tiempo de tomar conducta delante de Dios. Capítulo 6 dice que tiene una controversia Dios con Israel. Y cuando usted lee el capítulo 3, 4, 5 hasta el 6, usted se da cuenta que Miqueas entra al pueblo y a nadie le dice vayan a ayunar, vayan a orar. A nadie. Simplemente le dice el Señor. Simplemente le dice el Señor: ¿qué quiere Dios de ti? Oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? Que usted
que te humilles a Él, que ames la justicia y hagas de misericordia. Se agradará el Señor de millares de ofrendas y de arroyos de aceite que les traigas para alegrarle el corazón. Dice el profeta: daré mi hijo primero, mi primogénito, por mi rebelión. Luego dice: daré el fruto de mis entrañas por causa de mi pecado o el pecado de mi alma. No hay nada que usted pueda dar humanamente para que Dios se agrade de ti. Luego le dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide el Señor Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad: es de sabio temer al nombre del Señor. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en la casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detectable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Y esto no es solamente para el pueblo de Israel. Ayer hablaba que la palabra de Dios es tiempo continuo. Hay profecías que se cumplieron ayer, que se están cumpliendo hoy y que se cumplirán en un futuro. Pero estas palabras de corrección las está hablando Dios no solamente a nosotros, sino a toda la nación de Venezuela. Las está hablando no solo a Venezuela, sino a todas las naciones del mundo. ¿Qué quiere Dios? Que nos humillemos a Él, que le demos permiso a nuestra casa, que le demos una dirección a nuestra alma, que nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros deseos puedan ser sometidos a Dios. Tentaciones habrá muchas. Deseos que estén en contra de las Sagradas Escrituras, a diario lo vas a tener. Yo no creo, escúcheme, olvídese del merequetengue. Yo no creo en el super mega ultra recontra hiper santurrón que nunca comete un error, o que nunca es que camina así flotando. No creo en eso. Creo en gente que pelea a diario con sus pasiones, con sus sentimientos, con sus emociones, y que pelean a diario una batalla para agradar a Dios, que tratan de avanzar aún en medio del error, aún en medio del pecado, aún en medio de la falla, la falta. Ellos buscan de agradar a Dios porque sabe que aquel que los llamó es poderoso para guardar su depósito, y aquel que los llamó es poderoso para perfeccionarlos a la imagen de Jesucristo. Pero ¿dónde está tu alma hoy? ¿En dónde tienes tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Dónde tienes hoy tu corazón? Y después que Dios, porque las profecías siempre vendrán con 3 puntos estratégicos y nunca puede salirse de ellos: exhortación, consolación y edificación. Eso es una profecía. Y luego que el Señor los exalta o los exhorta, los regaña coloquialmente, les llama la atención, Dios le habla a ellos en el capítulo 7 y le dice a ellos, al pueblo, nos dice hoy a nosotros: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El deseo de Dios, amigo, vecino, vecina, el deseo de Dios es perdonarte. El deseo de Dios es hacernos bien. Aunque el hombre se esté levantando contra Dios, aunque el hombre esté pisando la moral y esté en contra de la ley del Señor para poner sus leyes corruptas, aún así Dios desea que el hombre se arrepienta, y en ese arrepentimiento ellos puedan buscar al Señor.
Y el Señor, solícito en amor, como lo dice en su palabra, Él perdonará nuestros pecados, quitará nuestras culpas, como lo dice las Escrituras, los arrojará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Ese es el Señor, el Dios que nos ama. ¿Cómo dice Saraí? Yo le puedo sentir. ¿Cómo dice? Como corre por mis venas. Espíritu de Dios. Yo le puedo sentir. Como corre por todo mi ser. Ministra en este lugar. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras almas. Y danos la fuerza para seguir adorándote. Cuando Dios habla con Miqueas, o Miqueas habla con el pueblo como mensajero de Dios, Él está haciendo entender que hay algo que tienen que arreglar. Y nosotros sabemos lo que tenemos que arreglar con Dios. Cada uno de los que estamos aquí, entre esta multitud, sabe dónde está su alma. Si su alma está escondida en Dios, o si su alma se está saliendo de los parámetros establecidos por Dios. Cada uno de los que está aquí sabe que si Cristo llegase ahora mismo, ahorita ya, sonase la final trompeta, como esos relámpagos, como lo dijo el Señor, que será del oriente al occidente, en un abrir y cerrar de ojos, llegase el Señor hoy, cada quien sabe si se va a ir o se va a quedar. Cada quien sabe cómo está su relación con Dios. Mas nadie lo sabe. Yo puedo juzgarte o yo puedo alegarte, pero solo Dios sabe en realidad dónde está tu alma. Por eso en esta noche, amado hermano, yo te pido, te ruego que en esta noche usted se ponga sobre sus pies y hable con Dios. Si algo está pasando en tu vida, algo está mal, algo está torcido, vamos a reconciliarnos con Dios esta noche. Esta profecía de Miqueas, fue dada para profetizar, escúcheme bien, el amor grande de Dios en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Lo que el profeta habló y dijo: ¿qué Dios como yo? ¿O qué Dios como Jehová, que perdona el pecado del remanente de su pueblo? Está hablando del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando el profeta dice: cumplirá la verdad de Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, está hablando de la promesa que Dios hizo en Abraham, de bendecir todas las naciones en Jesucristo, de perdonarnos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice Saraí? Dios, como mi Dios. Adora a tu Dios, iglesia. No hay Dios Comienza a adorar. como mi Dios.